Bienvenida, bienvenido a Vista de Clic, el podcast de visibilidad online para negocios. En el episodio de hoy vamos a ver qué factores tener en cuenta para elegir el CMS de nuestra web. Buenas, soy David Carrasco y me acompaña Rocío Santamaría. Buenas, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola David, muy bien. Pues vamos a ver, y yo creo que la primera pregunta es obligatoria, ¿no? Rocío, explícame un poco, ¿qué es un CMS? Bueno, pues un CMS viene de las siglas Sistema de Gestión de Contenidos, que en inglés sería Content Management System, y al final es una plataforma para gestionar, crear y mantener una página web. Sí, yo creo que también está enfocado sobre todo a contenidos dinámicos, ¿no? Lo típico que tienes que actualizar, por ejemplo, un blog o un e-commerce que tienes que subir producto, pero poco a poco se ha ido popularizando básicamente porque es muy fácil de utilizar. Puedes crear una web sin saber programar, o sea, no necesitas ni HTML, ni CSS, ni nada, y además facilita subir contenido a tu dominio directamente. Bueno, ahora que sabemos que es un CMS, ¿qué te permite hacer un CMS o un sistema de gestión de contenidos? Pues, por ejemplo, podemos crear y publicar páginas, editar textos y códigos de una página web, moderar comentarios, controlar y publicar tu inventario. También súper importante, al final, la pasta, ¿no? Vender productos tanto digitales como físicos, es decir, hacer un e-commerce. También manejar contenido audiovisual, subir imágenes, vídeos, tener como tu propia plataforma para pues cosas multimedia. Y bueno, muchísimas más funciones también específicas según el propio CMS. Cada uno es distinto, hay parecidos y además suelen tener módulos, plugins o add-ons que simplemente te añade pequeños contenidos extra, es decir, funciones extras a ese CMS, como crear comunidades, membresías, cursos, foros, un montón de cosas. Como decía Rocío, hay muchos tipos de CMS diferentes y veremos un poco luego los más populares para ver, daros algunas pistas de cuál elegir en vuestro caso. Pero antes de empezar con casos con CMS concretos, veamos un poco cómo podemos clasificar los tipos de CMS, porque se pueden clasificar por varios criterios. Por ejemplo, por funcionalidad y uso, por tecnología que utiliza, por el tipo de licencia, es decir, si es de cerrada o de código abierto, por ejemplo, también por hosting, ¿no, Rocío? Sí, aquí es un punto importante porque, por ejemplo, WordPress te permite tener tu propio hosting y estarás dentro lo que es el CMS WordPress, pero en otro, por ejemplo, Webflow, tiene su propio Mm. servidor, entonces no controlas esa parte, por así decirlo, ya viene incluido el precio en el CMS, tanto hosting como CMS. Al final, eso también un punto de tener en cuenta para elegir un CMS. Exacto, también está, por ejemplo, los SaaS, que es Software as a Service, software como servicio, en el que no necesitas ni instalar, ni actualizar o mantener nada. Es un CMS que se encarga básicamente de todo lo técnico. Entonces, pagas suscripción tanto por el servidor como por el uso del CMS. Por ejemplo, estoy pensando en Squarespace, que quizá en España no es tan popular, pero en Estados Unidos sí. Y puede ser más fácil para usuarios que no han tocado nunca una página web, aunque pues, está más limitado, claro. Sí, al final son sistemas sencillos para crear páginas web, pero poca personalización, es difícil en cuanto a la escalabilidad, tiene menos funciones y además no es tu servidor. Y esto quizás es como las bitcoins, ¿no? Si no tienes las llaves, no son tus monedas, pues un poco eso. Si no tienes tu servidor, quizá no es tu página web. Y a la hora de sacarla luego puede darte más problemas. Sí, eso hay que tenerlo en cuenta también. Y ahora, bueno, vamos a ver cuáles hay. Bueno, sobre todo vamos a centrarnos en los principales y en los más famosos. A ver, David, cuéntame uno de los Pues principales. tengo que empezar por WordPress, por supuesto. O sea, no hay otra, aquí no hay otra. Es el WordPress, es el CMS más popular de Internet. De hecho, casi la mitad de webs están en WordPress. Y uno de los principales motivos es que tiene una gran flexibilidad para hacer cualquier tipo de página, sobre todo gracias a los plugins. Y por lo tanto, tiene muchísimas opciones de personalización. Es una pasada. Sí, la verdad que a mí personalmente me gusta bastante, aunque también he visto que hay mucho amor y también hay otra parte que lo Sí. odia mucho, ¿no? De es que siempre tienes que ser WordPress, siempre. Bueno, es por su facilidad también. Y al final no necesitas conocimientos técnicos para hacer una web en WordPress. La verdad que alguna cosilla muy técnica te pueden echar una mano en la propia comunidad, por ejemplo. Y al final mejoran cada vez, por ejemplo, ahora con Gutenberg es súper sencillo, o con tutoriales visuales que te ayudan a construir tu web de una forma con módulos muy fácil. Como he comentado, la comunidad es un punto clave para que la gente se decante por WordPress.
tienen un foro, tienen incluso eventos como la WordCamp. Entonces, para cualquier recurso, duda o profesionales y soporte, tienes ahí un montón de información. Lo de los el soporte y los profesionales también es importante Sí. porque cuando necesitas hacer algo más de lo básico, que necesitas, por ejemplo, un diseñador o un programador, encontrarás muchas más facilidades para encontrar un profesional especializado en WordPress, por ejemplo. Otro punto que no debemos olvidar es si queremos utilizar el SEO o el posicionamiento web como canal de captación de tráfico para nuestra web, tráfico o leads, es que WordPress está pensado para SEO. Además, hay plugins muy concretos como el Yoast o el Rank Math y demás que te ayudarán en este sentido. Como contras, pues, por ejemplo, al tener tanta flexibilidad es más fácil que pueda romperse, digamos. Tiene muchas vulnerabilidades y tiene muchos ataques. Esta es la contra también de ser tan popular y tan flexible, ¿no? Que no solo tiene muchos bugs, tiene muchos huecos, sino que como lo utiliza más gente es más tentador, es más golosón. Sí, aquí al final puedes optar por medidas de seguridad, como desde el servidor crearte una pantalla diferente para acceder, ¿no? Aunque no es la típica de Ujú. que tiene WordPress. El Y VP luego Admin, ¿no? también, exacto, Sí, sí. poner, cambiar la ruta por lo menos, además Exacto. de tener actualizados los plugins para que no se te meta por ahí ningún bichito, U- ni que Un te metan. día, un día Sí, podríamos hacer un especial sobre seguridad para página web, puede sí, ser yo muy creo que sí. interesante. Estaría Ujú. súper bien. Entonces, sí que es verdad que al ser más popular hay más ataques, ¿no? La gente pues conoce más este CMS, pero al final también hay medidas. Y bueno, por último, y una de las cosas más importantes, es gratis, ¿vale? Lo instalas en tu servidor y totalmente gratis. Aquí sí que quiero hacer una diferencia y es que WordPress está wordpress.com y wordpress.org. Entonces, hay que tener en cuenta cuál coges. Aquí estamos hablando del .org, ¿vale? El que instalas en tu servidor, porque es que el otro es diferente, ¿de acuerdo? Te pone el tema del subdominio en tu web y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque yo fui de las primeras que me equivoqué al principio. Cuando me dijeron WordPress, entré y la cagué. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Buen punto ese, exacto. Si quieres tenerlo en tu servidor, en tu dominio, tienes que coger el CMS, no las opciones que te dan ellos Exacto. en el .com, exacto. Y si quieres seguir utilizando WordPress, pero quieres montar una tienda online, aquí te recomendamos utilizar WooCommerce, que no es una plataforma en sí, aparte, porque necesitas instalar WordPress, ¿no? Pero es el plugin que debes instalar si quieres tener una tienda online en WordPress, al menos uno de los plugins más recomendados. Por lo tanto, es ideal para vender productos físicos, digitales o incluso trabajar con afiliados también. Y bueno, al final, como es un plugin del propio WordPress, es flexible, fácil de utilizar y bueno, tiene todas las ventajas de WordPress. También tiene una gran comunidad detrás, muchas acciones de personalización, muchos profesionales que saben cómo manejar WooCommerce. Tienen muchas integraciones, como puede ser Google Shopping, PayPal, Stripe y también, pues es gratis. Dejamos atrás WordPress y pasamos a Joomla, que lleva al mismo tiempo que WordPress y tiene una gran comunidad detrás también, aunque quizá no tan amplia o con tantos recursos como WordPress, porque ya hemos dicho que es el más popular, ¿no? Por lo tanto, tiene también menos personalización o menos funcionalidades añadidas, pero también es un CMS muy a tener en cuenta. En este caso es más robusto, lo utilizan sobre todo desarrolladores. Es fácil para publicar o editar contenido, pero puede ser que sea un poquito más complicado, sobre todo al principio, ¿vale? Tiene más opciones, pero puede ser más difícil de configurar. Puede que en este sentido, puede que necesites a un programador para según qué, y encontrarás menos especialistas. Y también he visto que falla bastante la compatibilidad entre módulos, extensiones, plugins. Y después de Joomla, si quieres, pasamos a otro si WordPress tiene ¿no? detractores y favoritos y fans, Wix tiene más detractores y más odio, ¿no? ¿Qué nos puedes Sí. contar de Wix? Pues Wix, bueno, es bastante popular. La verdad que yo siempre que hablaba con un amigo que no era del mundo web, me decía, me he creado mi página web. Ay, qué chulo. Y en 2 días en Wix. Y me echaba las manos a la cabeza, ¿no? Vale, no sé, serán los prejuicios. Pero al final, bueno, es un CMS muy popular por su facilidad de uso y su gran inversión publicitaria. Es un CMS que atrae sobre todo a gente que está fuera del mundo digital o que no está tan, bueno, tan metido como nosotros, ¿no? Tiene una interfaz muy intuitiva, tiene una tienda de aplicaciones para añadir funcionalidades como si fuera
como si se tratara, vamos, de un plugin de WordPress. Aunque es cierto que no tiene tanta versatilidad como WordPress e incluso tiene menos personalización, digamos. En cuanto al SEO, es cierto que están mejorando, pero está bastante limitado y puede darte problemas. Si vas a empezar, es cierto que es muy fácil personalizar y crear tu propia página web, pero de cara a SEO yo creo que, no sé qué opinas tú, Rocío, pero sigue teniendo ventaja WordPress. Sí, al final tienes que pensar en, aunque ahora te sea muy fácil crear y gestionar una web con Wix, tienes que ver la escalabilidad, es decir, si en el futuro se te va a quedar corto o quizás te salga más rentable o mejor hacerlo en un WordPress, ¿no? Está todo más limitado, como hemos comentado, y no lo tienes en tu hosting, sino que lo tienes en su hosting. Eso hay que tenerlo en cuenta. Necesitas pagar una mensualidad que eso entra CMS y su hosting, ¿vale? CMS más servidor. Y sacar de allí la web es mucho más difícil. En todas las plataformas que tienen su propio hosting, como puede ser también Shopify, pues es mucho más complicado hacer una migración de plataformas, pero bueno, es posible. Y como he comentado, es muy utilizada como primera web, sobre todo para servicios, ¿no? Por su facilidad de uso, sobre todo su facilidad de diseño. No sé si los atrapan por los anuncios de YouTube, Puede ser. típico Wix, ¿no? Seguro que los habéis visto. Y pasamos de Wix a Squarespace, que ya lo hemos comentado antes. ¿Qué nos puedes comentar, Rocío, de Squarespace? Pues Porque no sé si es muy conocido aquí. sí, la verdad que menos que Wix, creo, ¿eh? Es muy similar a él y bueno, es fácil e intuitivo para diseñar, para manejarte, pero es más limitado. Y igual que Wix, tienes que contratar su servicio más su hosting, va integrado. Exacto. Y lo que hemos visto es sobre todo para blogs o webs de servicio, excepto WooCommerce, pero vamos a hablar un poco más de tiendas online, porque tenemos unos CMS específicos para esto y el primero de todos es Shopify, quizá uno de los más populares, aunque más recientes también. Y como decía, es específico para tiendas online y ha crecido muchísimo durante los últimos años, sobre todo por la facilidad de uso. Tiene una interfaz muy simple e intuitiva y es que te montas una tienda en poquísimo tiempo. Sí, de hecho le está comiendo la tostada a WordPress. Se veía una gráfica Cierto. como cada vez la gente se decantaba más por usar Shopify para una tienda que WooCommerce, ¿no? Y es verdad que al final Shopify es un CMS construido, diseñado específicamente para comercio. De hecho, está súper optimizado para un comercio. Es decir, de hecho, cualquier paso, el tema de conversión lo tienen muy bien. Las tasas de conversión son más altas generalmente y a la hora de pagar, lo que es el checkout, también está súper bien Ujú, optimizado. Entonces, son temas, porque Shopify tiene diferentes temas, diferentes diseños, muy optimizados para la conversión en un e-commerce, exacto. ¿vale? Entonces, eh, sí que, bueno, hay menos especialistas en Shopify, pero cada vez más. Y lo que sobre todo quiero recalcar es que para e-commerce es una muy buena opción. Tiene una fácil integración de pagos y además tiene una tienda de aplicaciones o plugins o módulos, como quieras llamarlo, para ampliar funcionalidades. Poco a poco van mejorando en este aspecto y Ujú. sacando cada vez más funciones extras. Están añadiendo muchísimos a su tienda de aplicaciones, Ujú. la verdad. Como puntos negativos, pues el precio, por supuesto, porque puede llegar a subir bastante si tienes una web muy grande, porque tienes que pagar una mensualidad, pasa como los otros, que tienes el servidor más el CMS en sí, y por lo tanto, conforme vas creciendo, tienes que pagar más. Y luego, aunque tiene mucho recorrido, es cierto que han mejorado en cuanto a velocidad, SEO y otros aspectos técnicos que iban un poco rezagados en ese tema, pero poco a poco van mejorando. No sé si has trabajado alguna vez con clientes en Shopify, Rocío. Sí, un poquito. Y también aquí un aspecto que hay que tener en cuenta el tema de las comisiones. Y es que Cierto. por cada compra ellos te aplican una comisión, que es así como ellos también ganan dinero. Entonces hay que tener en cuenta que para hacer tus cálculos, ver los gastos, ver si te sale interesante o no, porque eso Exacto. puede ser una gran desventaja. Ujú. Tienes que hacer ese cálculo porque si vas a un plan Mm, superior te quitan las comisiones, pero claro, ya pagas de base claro, más, ¿no? Entonces tienes que exacto. hacer el cálculo a ver qué te sale más rentable, exacto. Totalmente. Bueno, ahora vamos a pasar a otro y es otro de los más conocidos, sería Magento. Y bueno, está hecho, bueno, es una plataforma de e-commerce de Adobe. Lo puedes instalar en tu propio servidor, ¿vale? Es como si fuera un WordPress, lo instalamos en nuestro servidor, pero consume muchos recursos. O sea que hay que cogerse un servidor
bueno, como Potente, ¿no? potente, Potente, sí, sí. sí, sí. Y sobre todo porque es una plataforma que está muy centrada en seguridad, pero también tienes aspectos para SEO y para personalización, sobre todo para tiendas online. Es muy personalizable y tiene muchísimas extensiones para funcionalidades, pero puede ser un poco caro, sobre todo por estos añadidos que le vas poniendo, claro. Y al final él sería como, yo creo que de las plataformas más grandes de e-commerce. De hecho, grandes Ujú, marcas utilizan este CMS como Nike, Ford, Coca-Cola. Pueden montar una tienda muy grande con muchos productos, es decir, con un gran catálogo. Y eso es súper bueno, es decir, es ideal para tiendas grandes. Eso sí es un poquito más complicado, por ejemplo, a nivel de PrestaShop, que sería como su hermano pequeño, pues es más complicado, es más difícil, también es más caro y además es más caro a nivel de profesionales, ya que hay menos ujú. profesionales en el apartado técnico, es decir, programadores, desarrolladores, que tengan conocimiento de Magento, por tanto eso hay que tenerlo en cuenta. Exacto. Están muy solicitados, oferta y demanda, básicamente. Y comentabas el tema del precio, y es un buen punto porque de hecho en la investigación estaba viendo, y es que no sale en la web el precio, tienes que consultar directamente y cuando pasa eso no es buena señal. No. Bueno, pues ahora pasamos a PrestaShop, que lo he mencionado antes, pero bueno, cuéntame un poquito más de este CMS, David. Sí, quizá es una plataforma más centrada en tiendas pequeñas o medianas, ¿no? En comparación con Magento, por ejemplo, y puedes instalarlo también en tu servidor. Sí, bueno, tiene una gran comunidad. De hecho, PrestaShop, pues pasa un poquito como WordPress, es que es como el CMS más popular para e-commerce. Tienes muchos foros, guías, tutoriales profesionales especializados en PrestaShop. Y bueno, es gratis, pero los módulos extras, es decir, los plugins que hablábamos de WordPress, pues que aportan funcionalidades extras, son la mayoría de pago. Entonces ahí es donde te puede salir más caro. Vas instalando ciertas funcionalidades que al final las necesitas y tienes que ir sacando la cartera. Sí, sí, cuidado con estas letras pequeñas, ¿no? Que no te esperas, pero tienes que contarlo. Como puntos negativos también, tiene una curva de aprendizaje más elevada, no es tan fácil al menos al empezar, tiene menos diseños y menos personalización. Y si necesitas a un profesional que puedes necesitarlo antes para acabar de retocarlo a tu gusto, puede ser que sean menos accesibles que otras plataformas, aunque más que Magento. Cierto que hay incluso agencias de SEO y de marketing que se están especializando en PrestaShop y están fomentando un poco la creación de más de themes, módulos y demás enfocados a esta plataforma. Por lo tanto, parece que está reviviendo la comunidad en Ujú. este sentido y hay posibilidades. Sí. Bueno, ahora hemos hablado de los más populares, vamos a mencionar otros que, aunque son menos famosos, sí que seguro que os habrán sonado un poquito. En el caso, por ejemplo, Ghost, que sobre todo se usa para bloggers, es decir, para crear un blog, es rápido, pero está más limitado. Otro caso parecido es Blogger, que es un sistema clásico para blogs, bastante ya, bueno, se usa menos, está en desuso y tiene muy pocas opciones y está muy limitado. Exacto. Bueno, ¿quién no ha visto un blogger, no? ¿Quién no ha visto un blogspot? O quién ha empezado por ahí también. Quizá ya no tanto, pero hace unos Mm, 10 años era sí. una plataforma mucho más común. Exacto. Iba ahí con WordPress, pero al final Mm, WordPress la ha ganado la tostada. Tenemos, por ejemplo, también Webly, que es similar a soluciones como Wix, que hemos comentado antes, más o menos, con diseño sencillo y tal, pero poca personalización y de cara a escalabilidad es un poco cojo. Y tenemos también Drupal, que hay algunas webs grandes como sitios de universidades o de Economist, por ejemplo, que utilizan Drupal, que también no se escucha mucho, pero es un sistema bastante utilizado también. Tiene una buena comunidad detrás, es bastante flexible, aunque la personalización puede llegar a ser un poco más complicada. En este sentido, no tiene tantos recursos como WordPress y cuenta con menos profesionales disponibles y a menos oferta, pues es más caro el precio, básicamente. Eso sí, es una solución más robusta y más segura, pero puedes necesitar cierto conocimiento de código para ponerla en marcha. bueno, ahora hemos visto un montón de ejemplos, pero ahora cuál, seguro que os estaréis preguntando qué opción elijo, ¿no? Pues hay una serie de factores a tener en cuenta para que os podáis decantar por un CMS u otro. A ver, cuéntame. Por ejemplo, lo primero es básicamente es la principal funcionalidad del sistema y para qué lo vas a necesitar, ¿no? Es decir,
¿Quieres un e-commerce? ¿Quieres un blog? ¿Quieres hacer una comunidad, por ejemplo? Al final, la lista de características o funcionalidades básicas que debería tener y que te gustaría tener, ¿no? Haz un repaso de a ver qué necesito, qué quiero y a ver qué sistema, qué plataforma me puede dar justo lo que quiero. Debes pensar siempre en tu negocio, en tu equipo y en tus necesidades. Por ejemplo, ¿qué canales de marketing voy a utilizar? ¿Tengo un programador a mi disposición o tengo que buscarlo fuera? He trabajado, por ejemplo, con otros proyectos, lo conozco un poquito, o quizá también incluso puedes necesitar algo tan específico como una intranet. Entonces ya ahí te limita bastante. Sí, también tenemos que partir de una base, que sería nuestro conocimiento propio. ¿Vale? Es decir, ¿tenemos experiencia previa en alguno? ¿Sabemos algo de programación o no? ¿O somos Ujú. unos inútiles en ese campo? ¿Quién lo va a utilizar? ¿Lo voy a utilizar yo? ¿Lo va a gestionar alguien por mí? ¿Vale? También la facilidad de uso y mantenimiento, sobre todo si somos nuevos en el ámbito digital, no sabemos nada de código, sería bueno optar por una plataforma mucho más fácil en ese aspecto, ¿no? Exacto, también hay que tener en cuenta los recursos que se han publicado ya. Es decir, hemos comentado en muchos casos si tenían plugins, si tenían add-ons y demás para añadir esas opciones y nuevas funcionalidades al sistema base. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, también las plantillas, si me puede dar las opciones de personalizar o poner la página web o tienda online a mi gusto. Y también el tema de las integraciones con otras plataformas y sistemas. Por ejemplo, WooCommerce se integra muy fácilmente con Google Shopping o Shopify se integra con Pinterest. Y en este sentido habría que mirar el tema de las APIs también, que es el conector con entre sistemas básicamente. Así que hay que revisarlo y tenerlo en cuenta a la hora de elegirlo. ¿Mm? Ahora otro punto importante que esto al final pues nos tira más el ojo, ¿no? Porque es el diseño, la personalización. Podemos personalizarlo tanto como queramos, es decir, tenemos un diseño en la cabeza, lo vamos a poder adaptar a ese CMS. Va a ser fácil, va a ser menos fácil. También la escalabilidad, que es lo que hablaba anteriormente. Tenemos en cuenta las necesidades que tiene nuestro negocio ahora, pero también tenemos que mirarlo a medio o largo plazo. Si tenemos un e-commerce que vemos que vamos a ir creciendo poco a poco, pues a lo mejor cierto CMS se nos va a quedar un poco más corto, a lo mejor va a ser más complicado el tema de la logística. Entonces tenemos que pensar sobre todo en qué CMS vamos a estar más cómodos a la hora de gestionarlo, ¿no? Y también en si va a crecer a lo largo del tiempo. Si vamos a tener una tienda con miles de productos, a lo mejor va a ser más fácil utilizar, no sé, un PrestaShop o un Shopify para el tema de logística. Un WooCommerce a veces sí que me han comentado muchos dueños de tiendas que es mucho más complicado a la hora de gestionar muchos artículos y sobre todo atributos de artículos. En el caso que necesitemos un blog, vale, no nos vamos a ir a un PrestaShop, por favor. Es decir, hay que tener en cuenta. Además, necesito un blog rápido que vaya enfocado a móvil solo, va a tener muchas visitas, es decir, hay que tenerlo todo en cuenta. También los idiomas. Si vamos a tener solo un idioma o varios. Al final, todo depende, ¿no? Como hemos ido diciendo, hay que ver qué profesionales expertos en el CMS en cuestión vas a tener a tu disposición. Siempre puede pasar que necesites diseños a medida, algún cambio, el propio mantenimiento, por ejemplo, y pregúntate básicamente, ¿conoces a profesionales que puedan ayudarte? ¿Qué tienes a tu alrededor? ¿Sabes si podrías encontrarlos fácilmente si no lo tienes? ¿Cuánto te costaría? Aquí el soporte es clave. Y también es importante para plugins y add-ons, es decir, cuando vayas a buscar algo que añadir al CMS original, que tenga soporte, que se haya actualizado, que no te vayan a dejar colgado, básicamente. Sí, también, como hemos mencionado, el historial de la comunidad. Es decir, es súper importante. Si tienes cualquier duda, si necesitas un profesional, tiene un recorrido ese CMS, acaba de empezar o ya lleva 20 años en el mercado. Eso también te da una confianza. Tiene usuarios activos, em, básicamente para que no te dejen tirado, ¿no? Si acaba de empezar, tendrás menos confianza en ese CMS por si vivirá mucho tiempo, ¿no? Entonces, a eso hay que mirarlo también. Hay gente que a lo mejor cuando sale algo nuevo le cuesta, ¿no? Nos cuesta en general dar ese paso y queremos una solución con mucho más tiempo en el mercado, ¿no? Y al final también hay que mirar, bueno, si tiene guías, soporte, tutoriales, un foro incluso que los Ujú. propios profesionales te ayuden o los usuarios, qué tipo de atención y soporte técnico tiene, si es de pago o gratuito y qué actualización, es decir, si siguen trabajando para seguir mejorando, tiene una actualización constante que esto al final va a afectar
a la seguridad también del CMS, hay que tenerlo en cuenta. Exacto. Y hay que tener en cuenta también que no solo se trata de tener una página web, sino que tienes que venderla y tienes que Sí. conseguir esos clientes y esas visitas, ¿no? Es decir, te tienes que preguntar qué canales vas a utilizar para promocionar tu página web. ¿Es el SEO importante? ¿Se puede integrar con otras plataformas? ¿Es fácil para, como comentábamos, por ejemplo, el tema de Pinterest con Shopify? Pues a lo mejor es un añadido muy a tener en cuenta y sobre todo el posicionamiento que hemos comentado antes, pues si a lo mejor Wix, por ejemplo, no te da las mismas facilidades que WordPress, pues hay que tenerlo en cuenta. También fijarnos en los precios y los costes que conllevará ese CMS, no solo de la licencia, es decir, que muchos son gratis como WordPress, algunos tienen pago único, otros tienen una mensualidad, una comisión. También hay que tener en cuenta los plugins, los temas, es decir, la plantilla que utilizas para personalizar esa web y también los profesionales, es decir, ese equipo técnico que te va a echar una mano a la hora de personalizar esa web o arreglar cualquier fallo en el código o alguna personalización. También la seguridad, si tiene funciones nativas, los plugins, también qué historia de hackeos tiene, si hay profesionales que te pueden ayudar a resolver ese hackeo, a limpiar esa web de ese ataque, también hay que mirarlo. Y el último factor de todos, y ya recomendación por así decirlo, es que no hagas una medida si realmente no lo necesitas. Es un fregado muy gordo y no hace Sí, falta que te metas. Si no realmente no es algo que es que si lo necesito porque no encuentro la solución en el mercado, pero asegúrate también que tienes los recursos. Por lo tanto, no te metas ahí que hay muchas soluciones abiertas y para qué vas a desarrollar algo nuevo, para qué vas a inventar la rueda si ya está inventada, básicamente. sí. Y esto ha sido todo. Hemos repasado un poco los principales CMS, hemos visto los factores para elegirlos y tal. Y si tenéis alguna duda, alguna pregunta o necesitáis algún consejo en concreto, por favor, dejadnos en los comentarios en las plataformas de podcast, en YouTube, donde creáis, que nosotros os contestaremos lo antes posible. Y así también nos podéis dar ideas para próximos episodios. No olvidéis suscribiros, por favor, y compartir a vuestros amigos y enemigos también, que el conocimiento hay que repartirlo por el mundo. Muchísimas gracias, Rocío. Espero que haya quedado un buen episodio y haya sido completo en cuanto al mundo de los CMS. Yo ¿Qué creo te ha que parecido? sí. La verdad que es súper completo. Dejaremos en la descripción todos estos nombres de los Ujú. CMS porque a veces cuando se dice, pues no sé, a lo mejor con mi pronunciación se puede quedar un poco ahí. Lo dejaremos por escrito por si queréis consultarlo cada uno y así facilitaros en las notas del episodio todo lo que hemos comentado. Exacto, en las notas tenéis toda la información y nada más, nos vemos el próximo martes. Ya sabéis que cada martes a las 10 hay un nuevo capítulo de A Vista de Clic. Muchísimas gracias y nos vemos el martes que viene. Chao.